documentación clínica de cada paciente, al menos en el ámbito de cada centro. También mencionar que es un documento obligatorio para cada paciente y necesario en la práctica médica. Como primero, algo que es muy importante y vital en un... Pero también acuérdense que, perdone la intromisión, pero acuérdense que el expediente clínico es un derecho del único, es un derecho general del paciente, y dentro de ello está inmiscuido la historia clínica. Adelante. Sí, es importante igual mencionar la ficha de identificación. ¿Por qué? Porque esta nos va a decir pues de qué paciente estamos hablando, porque va a tener sus datos como tal generales. En esta debe de tener principalmente el nombre, la edad, el sexo, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia, religión, que en este caso pues pues el bebé todavía no decide, pero pues los padres sí. La escolaridad, el informante, que en este caso se tiene que poner el parentesco y igual la escolaridad del informante. Y algo que es importante mencionar en esta ficha de identificación es que pues nuestro pacientito, pues como ya sabemos en pediatría, podemos ir desde los 0 años, bueno, desde meses hasta los 17 años. Entonces, pues va a haber etapas en las que nuestro paciente nos va a poder responder pues las preguntas que nosotros hagamos, o bien el padre va a ser el encargado de realizar, bueno, de responder todas las preguntas que realicemos. Algo que también es importante mencionar son las normas generales de la historia clínica correcta. Aquí, pues, la más importante, siento yo, es individualizada. Se tiene que adaptar al paciente, al medio y al pediatra. La fuente de informante ponderal tenemos que hablar en terceras personas. Tenemos que basarnos en conocimientos suficientes y en la experiencia adquiridos, previos y actualizados. Nosotros como un personal médico debemos de tener también una actitud positiva en cuanto del paciente, bueno, sí, nosotros al paciente, hacia el familiar y al personal de asistencia. El ambiente debe de ser adecuado, debe de ser una consulta adaptada a la edad. La técnica pediátrica pues puede ser modificada o no según la patología y debe de ser completa y detallada, cumpliendo todos en el listado que di al inicio, que es el índice. No debe de faltar en su mayoría ningún apartado para tener un buen diagnóstico. Debe ser completa y detallada. Bueno, eso es lo que yo había mencionado. Debe de ser correcta y exacta. Debe de ser razonada, sin prejuicios, deformaciones ni errores, como ya lo había mencionado en la definición. Ordenada, para llevar más o menos un proceso de cómo lo vamos a ir desarrollando. Y evolutiva, debemos de tener aportaciones sucesivas a medida que surgen nuevos problemas y otros van desapareciendo. Esto sí es importante, igual ir como que actualizando según vayamos viendo o valorando a nuestro paciente. Y lo que les mencionaba, va a haber pacientitos que van a colaborar. En este caso, pues los que no colaboran son principalmente los neonatos, los lactantes y los preescolares, y los preescolares ya son los que van a aportar un poquito más de información hacia nosotros. Y bueno, algo también que es necesario saber es que la impresión general, como ya les dije, la observación en nosotros hacia el paciente va a ser de suma importancia en este aspecto, también lo que nosotros vayamos viendo y lo que nosotros vayamos recopilando de información del paciente. Es conveniente, no es conveniente que entendamos que debe ser adecuada. ¿Y qué es decir con esto? Adecuarse a las circunstancias que tiene el doliente. Puede estar en un estado de estrés, de angustia, o estar más tranquilo, ser una entrevista de urgencia o ser una entrevista programada, ver la vulnerabilidad del paciente y su interculturalidad, ¿de acuerdo?
incluso situaciones cosmopolitas y demás, tenemos que ser muy cuidadosos a manejar todos esos aspectos y no menospreciar con expresiones o gesticulaciones inadecuadas ante los pacientes, porque a veces les va a tocar esa situación, sobre todo en el internado, que llegan y puede ser un derechohabiente que exija o una persona que esté vulnerable o incluso un sordomudo. Entonces el interrogatorio se hace un poquito difícil. Alguien más que maneje otro dialecto, otro lenguaje, y en el entendido de que tenemos que ser muy ecuánimes para manejar esta relación médico-paciente desde antes, incluso con nuestras actitudes en frente de los padres o tutores. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, vamos a tener que dentro de la historia clínica, pues vamos a poner principalmente, después de la identificación, ficha de identificación, la enfermedad actual. Esta no va a ser con un diagnóstico todavía certero, sino que debemos de ir poniendo principalmente los síntomas que el pacientito esté refiriendo, o bien que la madre o aquí el padre o tutor nos estén comentando que pues sí, comenzaron a ver. Los síntomas principales debemos de saber lo básico nosotros: su inicio, su duración, la intensidad, la frecuencia, si ha tenido una repercusión en su estado funcional, si han visto mejoría, empeoramiento, si han tenido síntomas acompañantes, si ya había tenido el paciente asistencia médica previa, o bien si la misma madre administró algún medicamento previo. Aquí es muy importante hacer conscientes a los familiares, a los padres, en este caso, pues el no administrar, automedicar a nuestro pacientito. ¿Por qué? Porque es muy común que los padres lleguen ya medicados, bueno, ya anteriormente tuvieron un padecimiento similar, y lo que hacen principalmente es dar medicamento, algún medicamento que tienen por ahí rezagado, algún medicamento que les recetó la vecina o que ellos mismos saben que les funciona. Entonces sí es importante hacer conscientes a los mismos padres de no automedicar a sus hijos. Igual están en una etapa donde todavía no se detectan algunas alergias, donde no se detectan, pues sí, en este caso alergias a medicamentos. Y si llegaran a hacer alguna alergia a medicamento, pues ya pudiera llegar a un estado grave. Como antecedentes heredofamiliares. Perdone. Sí, dígame. Perdón, mi intervención, María Fernanda. Aquí, cuando nosotros hagamos un interrogatorio de primera instancia, efectivamente tenemos que irnos a la enfermedad actual, que es por lo que el motivo de la consulta, ¿verdad? En este aspecto sí es importante, pero en tu historia clínica no va a estar la enfermedad actual de primera instancia, a menos que sea en una hoja que van a ustedes a llenar requisitada de urgencias. Ahí sí les van a pedir de preferencia cuál es el motivo de la consulta. De acuerdo a la semaforización, ustedes deben plasmar esa situación. Ahora ya se maneja mucho el triage, y de esa manera ustedes van a priorizar esos aspectos para que cuando ustedes roten en los servicios de urgencias, sea urgencias médicas o obstétricas, van ustedes a manejar este triage, y obviamente la clasificación de inmediato, que tanto es de riesgo este paciente para su atención inmediata, y inmediatamente desde que entra nosotros hacemos la inspección y empezamos a formular nuestras preguntas en situaciones de una enfermedad actual, siempre identificando al paciente por su nombre completo, y aunque sea recién nacido. ¿Ok? En un momento hablaremos más de la enfermedad actual, ya que hay mucho que
las historias clínicas denotan mucha limitante para el desarrollo de la semiología de estos signos y síntomas. Adelante. Eso es, doctor. En antecedentes heredofamiliares, bueno, es importante mencionar los datos que tengamos o lo más que podamos recabar sobre la información del padre, de la madre, de los hermanos, principalmente, de los abuelos también, de los tíos y primos. Sí es importante siempre y cuando sean a lo mejor antecedentes de atopias o de alguna enfermedad de importancia, a lo mejor una enfermedad inmunológica, la historia económica familiar también y la clasificación de la familia, que más adelante lo vamos a ver. En cuanto a si nos vamos como desglosando, por ejemplo, a la madre podemos preguntar la edad, el estado civil, la escolaridad, el trabajo, el ingreso por mes, cuánto tiempo trabaja, bueno, las horas de trabajo, el estado de salud y si llegara a tener una toxicomanías. Al padre pues igual, los mismos datos. Eh, a lo mejor ahí es importante también mencionar en el estado de salud antecedentes también de alguna enfermedad que padezcan ellos o que estén propensos a desarrollar. En hermanos, pues igual, la edad, el sexo, el estado de salud y con esto lo que conlleva, si padecen alguna enfermedad actual, si están siendo tratados, si tienen alguna predisposición a otra enfermedad. En los abuelos, como les mencionaba, en tíos y primos, pues alguna enfermedad de importancia. Si, por ejemplo, en los abuelos, o algún tío, algún familiar que haya fallecido porque falleció, las causas de muerte, ¿sale? Y pues en antecedentes de atopias familiares, de familiar, también es importante mencionarlos para ver si nuestro pacientito puede o no desarrollar o es propenso a desarrollar alguna de estas atopias. Ya que si nos vamos un poquito más desglosando la familia, es importante mencionar igual el tipo de familia a la que pertenece nuestro paciente, si es una familia nuclear, extensa, reconstruida o de un solo padre, si es funcional o disfuncional y ver quién es el proveedor, quién cuida al niño, quién está al pendiente de dar los medicamentos, quién puede llevarlo a consulta. ¿Por qué? Porque es con quien nosotros nos vamos a apoyar también para pues el bienestar de nuestro pacientito y para que vaya mejorando. Igual, nada más por mencionar los tipos de familia, puede ser de origen, extensa, nuclear, reconstruida, monoparental, sin hijos, bueno, de acogida, adoptiva, homoparental o numerosa. Igual también aquí es importante porque, bueno, un ejemplo, si tenemos una familia numerosa y tenemos bueno, en este caso nuestra familia tiene 5 o 6 hijos, pues no va a ser la misma atención que le vamos a dar a un solo hijo de una familia. ¿Por qué? Porque a lo mejor los más, si se trata de los últimos hijos, bueno, yo he escuchado igual comentarios donde dicen, es que con el primero se aprende y con los con los siguientes pues ya más o menos se tiene el conocimiento, ¿no? Y casi, bueno, igual, comentarios, al último hijo no se lo van, pues como que ya a lo que los papás, la mamá va sabiendo, pues lo van tratando, lo que les mencionaba, ya saben para qué sirve, por ejemplo, el ibuprofeno y le dicen, pues tiene fiebre, le doy ibuprofeno al bebé chiquito, no sé, de 3, 4 meses. Y pues no se trata de eso, ¿de acuerdo? En antecedentes personales no patológicos de nuestro pacientito, pues vamos a tener los antecedentes prenatales, que es importante, los antecedentes perinatales, que también es algo muy importante para nuestro pacientito, los antecedentes neonatales inmediatos, su desarrollo psicomotor, su dentición, su alimentación, inmunizaciones, su hábitat e higiene personal.
En este caso tenemos los antecedentes prenatales, donde vamos a necesitar la información pues como tal de la madre. En este caso señalar el número de de gestaciones que tiene, si todos fueron por canal vaginal, por cesárea, la duración de su fecha última de menstruación, o no sé, la realización de cuántos ultrasonidos, si ha llevado o no el control prenatal, si ha tenido anormalidades, si ha tenido o presentado durante el embarazo amenazas de aborto, si consumió drogas, la exposición a radiaciones, el grupo sanguíneo, que es muy importante, pero no solo de la madre, sino de ambos padres, las enfermedades infecciosas que pudieran llegar a presentar, la evaluación del bienestar fetal y algo que también es importante, si en este caso la mamá ha recibido o no alguna inmunización previa o durante el embarazo, porque en ocasiones no se conocen embarazadas. Las natales, que más adelante las vamos a ver, y las neonatales también en un momentito las vamos a ir desarrollando. Pero algo que también va a ser de suma importancia es el esquema de vacunación. ¿Por qué? Porque en este caso debemos de saber si nuestro paciente ha tenido pues ha recibido las inmunizaciones por parte del sector salud. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que si no reciben la inmunización, pues son más susceptibles a padecerla, ¿sale? Y bueno, vamos a irla desarrollando en la siguiente diapositiva. No sé si alguien me pudiera mencionar, bueno, ahorita me dirijo a alguien, Brian, si me pudieras mencionar cuáles son las dos principales o una de las principales vacunas que debemos de poner a nuestro recién nacido, en este caso que sea recién nacido. Sí, sería la de la tuberculosis o BCG, que de hecho es la que deja la marca al nacimiento. Ajá. ¿Y alguna segunda? La de la hepatitis. Ok. Sí, por ejemplo, aquí es importante saber que el paciente recién nacido pues debe de recibir estas dos vacunas. Por ejemplo, la BCG es solamente en dosis única, pero la hepatitis B sí debe de tener, gracias Brian, debe de ser administrada igual recién nacidos a los 2 meses y a los 6 meses. ¿Por qué digo que es importante? Porque si llegaran a desarrollar, no sé, a los 4 o 5 años alguna enfermedad o sintomatologías muy parecidos, ya sea hepatitis B o BCG, pues debemos de buscar en el esquema de vacunación si nuestro paciente es o no propenso. ¿Por qué? Porque fue vacunado o porque no fue vacunado. Ya ven que ahorita actualmente se ha dado mucha la polémica de los padres que no quieren vacunar a los hijos. Entonces, al no vacunarlos, estamos dejando a los pacientitos pues un poquito vulnerables a que puedan, si se presentan o tienen contacto con algunos de estos factores etiológicos, pues nos desarrollen la enfermedad como tal, ¿sale? El esquema de vacunación como tal para menores de 18 años se dice que en el nacimiento, como ya no lo mencionó mi compañero, van a ser dos principales, o lo ideal es que se administren las dos principales, la BCG y la de la hepatitis B. La BCG en dosis única, como ya lo mencionó mi compañero, y la hepatitis B es así, se repite al segundo mes y al sexto, ¿sale? En el segundo mes de vida de nuestro pacientito debemos de poner la primera pentavalente celular, la primera de rotavirus y la primera de neumococo, ¿sale? Al cuarto mes debemos de poner la segunda pentavalente acelular
la segunda de rotavirus y la segunda de neumococo. Si se dan cuenta, aquí la única que no se repite es la segunda de hepatitis, porque hasta el sexto mes es cuando se pone la tercera, ¿sale? Y igual se pone la tercera pentavalente celular y la tercera de rotavirus. Y al sexto mes es cuando podemos adicionar o administrar la primera de influenza. Igual a los 7 meses podemos o no administrar la de la influenza, un refuerzo, siempre y cuando sea temporada de frío. Igual se mencionaba que la de la influenza se puede administrar en los meses de febrero o bien de octubre. La siguiente es al año de vida. Esta es la de Sabin, la primera de Sabin, la tercera de neumocóxica. A los 18 meses, o sea, al año y medio, es la cuarta pentavalente celular. A los 4 años, si se dan cuenta, del año y medio ya nos pasamos hasta los 4 años, entonces ahí tenemos un periodo un poquito largo. Y el primer año y medio es donde debemos de estar muy pendientes de que nuestro pacientito pues reciba todas esas vacunas, ¿sale? Porque es lo que nos va a estar protegiendo para después la vida. A los 4 años ya ponemos la DPT, a los 6 años ponemos el refuerzo del Sabin y a los 5 años o a los 11 años ponemos la de BPH. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el esquema de vacunación en este caso? Todo bien. No, gracias. Ok. Bueno, en cuanto a los cuidados prenatales, como ya reproduciendo desde Nerlín. Como ya lo habíamos mencionado hace un ratito, vamos a dirigirnos principalmente hacia la madre. Aquí, pues lo que ya habíamos mencionado, las gestaciones, las cesáreas, los abortos, si ha tenido o no abortos o riesgo de aborto en el mismo embarazo de nuestro paciente, si tuvo amenaza de aborto, la edad a la que se embarazó el paciente, tanto de la primera gestación como la de nuestro pacientito, las semanas de gestación, si nuestro pacientito llegó a término, fue pretérmino o todo fue a su tiempo, el control prenatal, si lo llevó, las complicaciones durante el embarazo, la alimentación durante el embarazo o bien si llegó a tener algún traumatismo durante el mismo. Si hablamos de las perinatales, hablamos sobre las características del trabajo de parto, si fue espontáneo o inducido, la duración del mismo trabajo de parto, dónde fue atendida. Esto es importante, si fue atendida, no sé, a lo mejor nos llega nuestro pacientito de un pueblo que está 3 horas y pues hay una señora que los ayuda a aliviarse, como les llaman ellos, ¿no? Y pues en ese caso si recibió las medidas o no para empezar las adecuadas al momento de nacer, si tuvo algún sufrimiento o algún daño que se haya producido durante el parto, y las semanas de gestación, también esto es importante saber si llegó a término, el tiempo de ruptura de membranas, cómo fue obtenido el producto, complicaciones durante la extracción, si fue eutóxica o distóxica el trabajo de parto, si se utilizaron o no los forceps. Más adelante vamos a ver por qué es importante todo esto. Si necesitó la anestesia, el tipo de anestesia, las características del líquido amniótico y de la placenta. Algunas de estas características las vamos a ir desarrollando conforme a los aparatos y sistemas. Igual, si el pacientito respiró o lloró al nacer, cuál fue la calificación APGAR y la de Silverman,
Si amerito maniobras de reanimación especiales como, no sé, bolsa de oxígeno, ventilación aislada con AMBU, intubación o algún medicamento. En este caso, en las postnatales, las más importantes que vamos bueno, las dos más importantes que vamos a tener en cuenta son el test de Apgar y la escala de Silverman-Anderson. Bueno, Bri, ¿me pudieras decir a grandes rasgos en qué consisten estas escalas? Perdón, interfiere ahí. Eso lo vamos a ver en recién nacido. Entonces ahorita vemos estas preguntas. Ok, doctor. Ok, voy a intervenir un momento. Miren, es importantísimo dentro de estos antecedentes, tanto de heredofamiliares y sobre todo el orden de la familia, la situación socioeconómica, cultural, relación intrafamiliar que se lleva a cabo para encontrar disarmonías, y esta repercute principalmente en la infancia. A veces el niño que tiene fracasos escolares o de socialización es solo el reflejo de la situación inadecuada en la dinámica familiar que se lleva a cabo entre los padres, abuelos, tíos, todos los que conviven ahí en ese núcleo extenso. Lo mismo, a veces dejan la responsabilidad al tutor o al responsable, y no se involucran en los aspectos del cuidado, o ustedes van a detectar a los padres que son inexpertos, o le dan toda la responsabilidad al cónyuge, ¿no? Lo cual, pues, ahorita con el cambio de roles, pues no es lo adecuado. También ser muy cuidadosos cuando nosotros establezcamos esa situación. Una de las preguntas claves que muchas veces se nos pasa, sobre todo cuando vemos pacientes con dismorfias y malformaciones o enfermedades congénitas, es la consanguinidad. Es importante que ustedes interroguen consanguinidad entre los padres, porque a veces se da ya, sobre todo cuando ustedes vayan a los servicios sociales, donde en los pueblitos ya todas las familias son casi, más bien la comunidad es toda una familia, o en las rancherías, ¿no? Aparte de ello, también es muy importante que hay enfermedades que son heredadas dependiendo de la herencia mendeliana, si es de situaciones dominantes o recesivas. Algunos factores que contribuyen a las enfermedades de los niños, sobre todo en la ocupación del padre o de la madre, que luego se los llevan a laborar en áreas no propias, ¿no? Estamos hablando si es un carpintero, un pintor, un tendero, etcétera. Tienen ahí contacto con sustancias extrañas, de contacto al medio ambiente. Todo eso contribuye a que nosotros pensamos en enfermedades que se transmiten genéticamente, hablando, o ambientalmente, o por actividades que predisponen al desencadenamiento de una enfermedad que genéticamente ya está establecida, llámese oncogenes, llámese alérgenos, ¿verdad? Y todo esto predispone a esta situación, ¿correcto? Entonces es por ello que seamos muy cuidadosos ante estas situaciones. Y con respecto a la vacunación también se va a hablar, ya que toquen lo de lactantes de forma específica, ¿sí? Y tenemos un tema específico de vacunación, entonces también no vamos a andar en ello, pero sí es importante que sepan ustedes que la vacunación debe aplicarse en todas las edades, ¿sí? La vacunación se debe aplicar en todas las situaciones epidemiológicas,
este, las, como dicen, los esquemas convenientes. Y por supuesto, nos decían los antiguos maestros, hasta los animalitos se tienen que vacunar que conviven con ustedes. Entonces la vacunación es fundamental para evitar por lo menos que las enfermedades hagan estragos y secuelas importantes en las personas y sobre todo en los niños. Lo mismo, tenemos que ser muy cuidadosos con nosotros, hagamos en todo paciente, digo, a veces no se acuerdan, pero es importante reinterrogar, ¿sí? Estas características con las cuales estuvieron en forma perinatal, no nomás de recién nacido, ¿no? Cómo se comporta durante el embarazo, estuvo tomando ácido fólico, estuvo tomando sulfato ferroso, las vitaminas esas maternas, ¿verdad? Que si tuvo amenaza de aborto reiterado, si ha tenido abortos repetitivos, después partos precipitados, mortinatos y después ya un bebé con malformación, si la madre es añosa, etcétera, etcétera. Todos esos que van a hablar sobre estos antecedentes son importantísimos, entonces reconsiderarlos. No solamente como pediatras, tenemos que enfocarnos específicamente a la niñez, sino a todo, como le dije, en forma holística, todo lo que lo rodea, incluso en la forma perinatal. Entonces tenemos que saber un poquito de recordar su cátedra de ginecología y obstetricia para ahondar también en las patologías que repercuten en el recién nacido en este sentido. Adelante. Gracias, doctor. Igual, mientras estaba mencionando todo esto, doctor, recordé, en antecedentes heredofamiliares también es algo muy importante saber si el pacientito en este caso es hijo biológico de los padres. ¿Por qué? Porque puede que sea a lo mejor puede que sea adoptado y si es esto, pues en ocasiones se tiene o no antecedentes heredofamiliares del mismo pacientito o en ocasiones se desconocen los antecedentes. Bueno, ya he mencionado esto. No, y también no solamente eso que sea adoptado, ¿no? Uh-huh. En este aspecto también que sea huérfano. Sí. También hablamos cuando los padres son de ambos sexos, que ahorita no están nosotros en nuestra cultura de aceptación, pero en otros países de Europa y Canadá, etcétera, esto ya se ve con mucha frecuencia en ese aspecto. Entonces vean ustedes, no solamente no solamente los antecedentes de la familia se pierden, sino tenemos que ser muy cuidadosos para manejar esta situación, porque ya son casos muy especiales en este sentido. Aquel niño que fue adoptado y que tiene, por desgracia, una dismorfia, o que aparte de ello está presentando patologías recurrentes que incluso pueden comprometer la economía de los padres adoptivos, y esto obviamente empezar a delimitar el cariño, el amor por esa criatura. Adelante. Sí, doctor, gracias. En postnatales, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero nada más igual mencionar algunos ejemplos. El test de Apgar y la escala de Silverman, que pues como les menciono, creo yo son muy importantes. Igual, si ameritó estar o no en incubadora, cuánto tiempo en caso de que sí, y la causa. Igual, no sé si necesito fototerapia o algún otro cuidado. ¿Vale? Ok. En antecedentes ginecológicos, pues ya vamos a ir ya más dirigidos hacia nuestro paciente. En este caso, si llegan, bueno, si son pacientitas, pues niñas, vamos a ver la etapa escolar y en la etapa escolar y adolescente, donde debemos de incluir el inicio de la telarca, que es el crecimiento de las mamas, la edad de inicio de la pubarca, que es la primera aparición del vello púbico, la edad de la menarca, la primera menstruación,
Igual el tiempo transcurrido entre la menarca y el momento de la evaluación, cuánto tiempo ha pasado la fecha de la última menstruación, no sé, por un ejemplo mencionar, el ciclo menstrual de nuestro pacientita, si es frecuente, cuánto dura, la cantidad que se va a medir el número de toallas promedio al día, si llegara a presentar o no dismenorrea, ¿sale? En cuanto a los niños, pues igual es importante mencionar también el inicio de la pubarca y la edad de la espermaquia, que es la primera eyaculación. Esta menciona nada más que se da entre los 12 a 14 años, ¿sale? El desarrollo psicomotor. Aquí pues el desarrollo psicomotor ya más o menos vimos estos temas. Si tenemos motor fino desarrollado, motor grueso, la edad o la etapa de desarrollo del lenguaje, si tenemos o no un desarrollo bien dado o no del social adaptativo. Este igual se va a ir dando conforme a los meses, el primer mes, segundo mes, el tercer mes, que comienzan no sé, a realizar elevaciones de la cabeza, ya giran, buscan algún movimiento, buscan la voz del papá, de la mamá. No sé, a los 2 meses ya comienzan a tener un poquito más de sostén de la cabeza, quieren comenzar a gatear. Al tercer mes ya quieren, ya soportan a lo mejor la posición, y al cuarto mes pues ya se levantan, no sé, la cabecita. Al tercer mes es cuando comienzan, no sé, los movimientos ya no sé, a lo mejor movimientos un poquito más bruscos, más sostenidos, y eso es muy importante saber. Igual preguntar a nuestros familiares, en este caso papá, la mamá, a qué edad comenzó a gatear, a qué edad comenzó a ir al baño, comenzó a comer sus alimentos por sí solo, si llegó a tener o no también lo que se llaman los amigos imaginarios, porque en ocasiones se van dando los amigos imaginarios, y igual se tienen que ir poniendo en la historia clínica, porque más adelante pues lo vamos a ir, nos va a servir para poder dar un diagnóstico. A qué edad comenzaron, o sea, a relacionar los juegos, los colores, a sostenerse sobre, no sé, un triciclo, allá a saltar, a brincar, a realizar ya actividades un poquito más efusivas, o mantener una relación ya con alguna otra persona social. En cuanto a jugar, ya obtener los papeles domésticos, ¿no? Ya, no sé, más o menos tener ya la noción de cuáles son las actividades. El desarrollo motor fino, un ejemplo, vamos a tener la pinza fina al momento de querer tomar las cosas, al hacer rayas, al hacer cruces, triángulos, cuadrados, rectángulos, rombos, o sea, son figuritas. Al escribir las palabras, también eso es importante, saber cuándo comenzaron a escribir, a leer, si tuvieron a lo mejor ahorita se da lo de, se me fue la palabra, que meten a los niños bueno, ahorita que regrese la palabra, pero ¿Estimulación temprana? Estimulación temprana, exactamente. Si tuvieron o no estimulación temprana, y qué métodos a lo mejor emplearon para esto, ¿sale? Si lograban distinguir los mismos, pues los juegos, los colores. Ya el desarrollo motor grueso, pues ya nos vamos en cuanto al sostén cefálico, que se da aproximadamente a los 3 meses, el rodamiento a los 5 meses, a la sedestación con ayuda a los 5 meses también, a la sedestación solo, que aproximadamente es a los 6 meses, el gateo, que es importante también mencionar y saber si gatearon o no, que va de los 8 a 10 meses, la bipedestación de los 12 a 15 meses, el subir o bajar escaleras
quien alternan los pies, que aproximadamente es a los 2 años, brincar en 2 pies a los 2 años, subir y bajar alternando los pies más o menos a los 4 años, y brincar en un solo pie, que va de los 4 a 5 años. El lenguaje, igual saber si emitía o si emite sonidos guturales, monosílabos, bisílabos, frases de 3 palabras, si llegó a tener algún problema, no sé, de comprensión, de lenguaje, de pronunciación, si era fluido, si era un poco como entorpecido, si comprendía las palabras o las cosas abstractas, y muy importante la pronunciación de la R y la S. En el social adaptativo, igual, ver la etapa. La primera es la de angustia de la separación. La otra segunda etapa tenemos de angustia y separación, el juego en paralelo, el juego en grupos y la relación con sus compañeros o familiares. También cómo toman ellos la separación, o sea, a lo mejor cuando los dejaron desde que los dejamos no sé, a lo mejor en la cuna, hasta cuando se van a dejar al primer año o primer día de kinder, que es el momento donde pues ya hay una separación entre madre e hijo, o entre padres e hijos, y pues todo eso también es importante mencionar, cómo lo tomaron, cómo fueron adaptándose a estas relaciones, a estas situaciones. La alimentación, si se recibió el seno materno, cuánto tiempo, si tuvo adaptación, cuándo se inició, igual si tuvo integración de alguna fórmula, el motivo, a lo mejor la mamá no produjo la suficiente leche o no se llenaba el bebé, no sé, todo eso mencionarlo. La integración de la dieta familiar también, desde conforme va creciendo nuestro paciente, es igual importante saber que pues se va a ir adaptando a la dieta que en casa se está dando. Entonces, saber la alimentación que también hay en casa va a ser importante para nosotros, el grupo de alimentos y la cantidad y calidad que vamos a tener a lo mejor por día o por semana en cuanto a carne, leche, huevos, frutas, verduras, cereales y leguminosas, para saber también qué tipo de alimentación está recibiendo. Y el hábitat, pues las condiciones de la habitación, donde nuestro paciente está viviendo, si a lo mejor es alguna situación de hacinamiento o no, igual hasta el mismo el contexto, no sé si es una zona urbana, si es una zona rural, el tipo de construcción, si es adobe, si es de ladrillo, si es un edificio, si es una casa en el campo, cuántos cuartos va a tener, si cuenta con servicios, dónde está localizada, cuántas personas viven ahí, y la convivencia también muy importante de los animales. Si los animalitos están vacunados, y igual como lo mencionó el doctor, hasta los animalitos deben de tener su esquema de vacunación y sus visitas al veterinario, pues para no tener, a lo mejor hay un problema de zoonosis. La higiene, cada cuando se baña, el cambio de ropa y el cepillado igual de dientes, ¿sale? Igual mencionar que desde bebés podemos realizar la limpieza de encías, ya posteriormente comenzar nosotros a tal vez cepillarnos los dientes frente a los bebés, bueno, a los niños ya en este caso, los lactantes, para que comiencen ellos mismos a ver la situación, comienzan a interesarse y posteriormente lo realicen conforme a la edad. Y bueno, ¿le puedes regresar tantito, Mer, por favor? Gracias. Bueno, como complementando un poquito acerca de lo que nos hablaba esta Merlin, es de cada cuando se baña, se menciona en varios artículos y en varios libros que debajo de los 6 meses no va a ser necesario que haya un baño diario, a comparación de cuando ya inician la etapa de la pubertad, que podría ser a partir de los 12 años, que en este caso se recomienda el baño diario,
Y pues igual cuando son bebés pues y que aún tienen lo del cordón umbilical, pues igual se va a recomendar el uso de alcohol. Vamos a preguntar si se dio toda esta higiene, igual el cambio de ropa. Y en cuanto al cepillado de dientes, pues se recomienda hacer después de cada comida. Y en los niños, en los neonatos, pues se recomienda el uso de, más bien cuando aún no tienen los dientes, se recomienda el uso de una gasita. Y conforme van creciendo, ya se va a ir adaptando el cepillo de dientes, así como el uso de las pastas, que igual pues van a tener una concentración de flúor específica, dependiendo el tipo de edad que tengan. Ahora sí, la que sigue, por favor. Gracias. Entonces, bueno, la siguiente sería antecedentes personales patológicos. En esta, pues... Pero antes de eso, recordar los claros ejemplos de que el desarrollo dental ya no es tan sine qua non como para tomarlo como referéndum. Hay bebés que pueden nacer con dientes neonatales o durante el primer mes y se llaman dientes natales. Puedo tener una dentición tardía y esto ser meramente fisiológica en ese aspecto. Entonces hay que ser muy cuidadosos con nosotros, estemos checando todos estos antecedentes, toda esa situación que vamos a estar enriqueciendo nuestro acervo de nuestra historia clínica. Como verán, hasta ahorita ha sido muy general, pero sin embargo se han tocado muchos puntos importantes que ustedes tienen que desarrollar por obligatoriedad durante su internado. Incluso es calificable el que ustedes hagan una buena historia clínica. Entonces, denle la importancia a la historia clínica como parte esencial también de su capacitación en este sentido. Entonces, todos esos aspectos son importantes que ustedes los consideren y que los vayan desarrollando. Y conforme más ustedes hagan historias clínicas, se les va a hacer mucho más rápido el llenado del mismo. Adelante. Sí, doctor, gracias. Entonces, bueno, en cuanto a antecedentes personales patológicos, es importante ver a qué edad empezó el padecimiento, el tipo de padecimiento que van a tener, que en pues se menciona que el enfoque tiene que ser mediante tribuna libre. O sea, nosotros no podemos esperar que a lo mejor tanto los pacientitos como los papás nos hablen en un lenguaje como muy, con muchos tecnicismos. Entonces, a partir de todo esto se toma lo que es el signo y el síntoma más importante, y se toma en cuenta cuándo comenzó la enfermedad, el signo y síntoma, como les mencionaba, más importante para saber el tiempo de evolución, o sea, desde hace cuánto está enfermo. Aquí se hace como esta subdivisión de si es agudo, subagudo, subcrónico o crónico. También vamos a tener la causa aparente o a lo que se le va a atribuir este padecimiento, cómo va evolucionando, si hay mejoría, si hay recaída o si hay alguna recidiva, la ubicación en el cuerpo, las características, que en pues se menciona intensidad, la cantidad, la frecuencia, el tamaño y la extensión, si hay signos acompañantes, las complicaciones, y también pues se investiga si hay algún antecedente de traumas, de alergias o de transfusiones. Un ejemplo de esto que se los puse aquí es de a los 3 años cursó por varicela, tuvo varicela, que cursó por neumonía, ameritó hospitalización 2 semanas y posterior evolución satisfactoria. La que sigue, por favor. A ver, antes de esto, ¿la regresas? ¿Dónde pones varicela? Ok. Es importante el desglose, porque no es lo mismo una varicela de la comunidad que una varicela neonatal, que una varicela
perinatal que una varicela complicada, ¿ok? Entonces, ser muy cuidadosos. Aquí valdría la pena ahondar si es una varicela de la comunidad que no presentó antecedente de vacuna previa y que requirió de internamiento, como dice ahí, 2 semanas por neumonía sin complicación, manejado con tratamiento antiviral y antibióticos de amplio espectro, ¿no? Porque probablemente el adolescente no se va a saber mucho del detalle, pero es importante que siempre ustedes tengan la evidencia de esa situación. Es decir, a ver, préstenme ustedes, por favor, su hoja de recién nacido que les dan los institutos o las clínicas que realmente tienen seriedad. La hoja o su cartilla de vacunación. Me presenta, por favor, estuvo internado en el seguro, ok, le dan una hoja de alta, ¿me la podría facilitar, por favor? Para que nosotros corroboremos. A veces se les pasa y dicen, es que aparte de la neumonía también fue transfundido o transfundida por anemia. Mire, entonces ya tenemos 2 patologías con 3, varicela, neumonía y anemia. Y no solamente de tratamiento antiviral, sino también antibiótico o transfusión, o manejo con hemoterápicos. Entonces, todos estos aspectos son de importancia que nosotros las desglosemos en este sentido, porque muchas de ellas nos van a servir en el aspecto, por ejemplo, el niño asmático. Pues hay que preguntar si en aquella ocasión de los 6 meses tuvo datos de dificultad respiratoria después de un cuadro gripal y requirió de inhaladores. Caray, a lo mejor ya desde esa época ya tenía asma ese niño y no era una hiperreacción bronquial ni tampoco una bronquiolitis. Adelante. Sí, doctor, gracias. La que sigue. Bueno, después vamos a tener el padecimiento actual, que en pues vamos a desglosar los signos y síntomas de manera cronológica, o sea, cómo fueron pasando y lo que pues la mamá nos refiera, hacer una semiología detallada de todos los signos y síntomas, preguntar y revisar sobre los exámenes de laboratorio e imagenología previos, así como la interpretación que les dieron, y los tratamientos, así como la evolución que tuvo con esto. En los tratamientos no solo será el tratamiento farmacológico, sino también pues se tienen que incluir los tratamientos como, se me fue la palabra, como alternativos, los tratamientos alternativos que a veces pueden llegar a usar, como por ejemplo cuando los toban que dicen que tienen empacho, todas esas cositas que no solo son como de medicina, pero vamos a desglosar como un poquito más en los interrogatorios por aparatos y sistemas. La que sigue, por favor. A ver, antes de eso, por favor, regrésate. Ok. Es una situación importante porque para ellos a lo mejor o para los padres el antecedente personal patológico que tuvo hace 5 meses es relevante y no, ciertamente hay que darles tribuna libre, pero no dejarles todo el tiempo de desahogo, porque si no, pues no se van ustedes a concretar el padecimiento tiene que ser muy específico por lo que vino, aunque tenga los antecedentes de asma, por ejemplo, o de tos, ¿verdad? Suelen mencionarlo, pero nosotros tenemos que hacer una buena semiología, bien detallada, como dice ahí, de signos y síntomas, ¿sí? En esto incurre lo que decían ustedes al inicio, cefalea, lo que yo les preguntaba, ¿no? Viene por dolor de cabecita, ok. Y la cefalea es de inicio brusco, es de inicio progresivo, el dolor es continuo, es intermitente, es recurrente o ondulante. El dolor
conflictivo, es pulsátil o es compresivo. El dolor se irradia o es localizado. El dolor se asocia con, inicia con algún factor desencadenante, un factor que lo remita o un factor que lo atenúe. El dolor se acompaña de, sí, el dolor disminuye en forma brusca, disminuye en forma progresiva. El dolor se mantiene latente a pesar del tratamiento que se esté otorgando. Entonces ya hicieron una semiología completa y eso es importantísimo cuando ustedes presenten pacientes en el internado. Lo primero que le van a decir, ok, a ver, dame dolor torácico. El dolor torácico lo presenta en el ejercicio. Este paciente ingresa por una taquicardia supraventricular paroxística nocturna. Ok, entonces háblame por favor porque tuvo dolor precordial. El dolor precordial le dio en la noche, le daba así, la intensidad del dolor era de 3 de 5, en esta escala, ¿verdad? Y empiezan a desarrollar esto y va a ser siempre importante que ustedes lo fundamenten, ¿verdad? En este aspecto para ir orientando el diagnóstico. Pues se asoció con conjuntivas rojas, pues se asoció con fiebre de una semana y media, manejada con múltiples tratamientos, tanto sintomáticos como alternativos, y estamos pensando, debido a las exantema y el problema de hipertensión, estamos pensando en un síndrome de Kawasaki. Ok. Entonces, desglosan Kawasaki asociado a los síntomas, y es importante que cuando ustedes hagan el interrogatorio, tengan a la mano ustedes su celular y busquen la guía de práctica clínica, hable específicamente por lo que viene. Si viene por dolor testicular, pues es una guía de práctica clínica de orquitis o de síndrome de canal inguinal doloroso. Si ustedes dicen, pues viene por cefalea, pues me voy sobre cefalea y migraña. Y aunque sea del adulto, yo puedo tener ahí referendo que me pueda orientar para hacer alguna pregunta, que me pueda estar orientando. Al lado siempre sus guías de práctica clínica, sus normas oficiales, que les van a ir apoyando a hacer no solamente un interrogatorio, sino también un programa diagnóstico. Todo eso les van a estar ayudando. Y nos seguimos con los exámenes de laboratorio. Exámenes de laboratorio previos, o no de laboratorio, sino de cualquier aspecto que haya hecho. También el tipo de tratamiento, no solamente de tipo homeópata, alópata, el tratamiento farmacológico paliativo, el tratamiento rehabilitatorio, el tratamiento nutricional, el tratamiento alternativo. Entonces, todos esos ustedes tienen que preguntar, porque el padecimiento actual es sumamente importante, es por lo que viene. Y si viene por una dolencia, pues hay que desencadenar pues otra. Si viene por fiebre, pues hay que ver la semiología de la fiebre. Si viene por traumatismo, pues hay que ver el traumatismo, si fue directo, indirecto, si fue corto contundente, si fue solamente penetrante. Bueno, sin fin de cosas que ustedes pueden. Viene por una fractura, ok, es expuesta, presenta limitación en la movilidad, o el dolor se asocia con otra. Viene por neuropatía, caray, pues checar si es diabético, si tiene algún síndrome radicular, etcétera. Y de ahí yo me agarro pura semiología, nada más del padecimiento actual, todavía no está exploración. Y si llego a explorar
vuelvo a reinterrogar. Oiga, este dolor que tiene a nivel de su pierna, lo ha tenido también anteriormente, se ha asociado con inflamación de la rodilla. Oiga, veo que se recorre específicamente sobre un área del teratomo, del dermatomo, etcétera. Entonces, con esto yo ya voy a estar asociándole si es una ciática, si es una radiculoneuritis, en fin, muchas cosas que yo puedo estar desarrollando y pensando con el padecimiento actual. Adelante. Gracias, doctor. Comenzamos ahora con lo que es aparatos y sistemas y damos inicio con el sistema respiratorio. Bueno, del lado derecho tenemos enlistadas algunos puntos importantes del 1 al número 8. En el punto número 1 dice describir los síntomas respiratorios. Bueno, antes es importante recordar que el objetivo va a ser tener un diagnóstico correcto de los síntomas respiratorios de las vías, tanto de las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. De hecho, este registro, como todo lo que hemos estado viendo, es muy importante para, pues en el caso de que se presente una emergencia, pues poder tener una impresión clínica y sobre todo cómo tratar al pacientito, ¿no? Ok, entonces número 1, hay que describir los síntomas, en este caso van a ser respiratorios. Los más frecuentes en este caso van a ser la tos, la fiebre, lo que es pacientes con disnea, la presencia de sibilancias, que sabemos que es muy importante para el diagnóstico de asma. El paciente presenta quejidos, estridor, por ejemplo, ronquidos, interrogar a la madre si el paciente tiene dificultad para poder conciliar el sueño o respirar durante la noche, que puede ser apnea. Si existe, explorar también, por ejemplo, preguntar si presenta tonalidades diferentes de coloración en la piel, que podemos estar hablando de una cianosis. Si el paciente presenta dolor torácico al momento de la inhalación o a la exhalación, o incluso hemoptisis. El punto número 2 es identificar la cronología y la periodicidad de los síntomas. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, ¿cómo es el inicio de los signos y síntomas o de su enfermedad? Por ejemplo, ¿no? Si es de manera gradual, que podemos estar hablando de algunas enfermedades intersticiales, o una enfermedad o algún padecimiento que sea de manera súbita, como que el paciente haya aspirado a algún cuerpo extraño. También aquí en la cronología hay que identificar cuánto tiempo lleva con los síntomas, o sea, su duración de los síntomas. Esto para ver, por ejemplo, si es menos de 3 semanas y saber si es una patología de tipo aguda. Si es más de 3 semanas, pues ya podemos darnos una idea de que puede ser algo que ya es subagudo. Y si es más de 3 meses, pues ya podemos entender que es una patología que ya es un poquito más crónico, ¿no? Bueno, la edad de la presentación, no solamente, bueno, en el punto 3 es la edad de la presentación, no solamente el número en edad, sino también si es un neonato, si es un paciente lactante, preescolar, escolar o incluso adolescente, ¿no? El punto número 4 es la estacionalidad. ¿A qué nos referimos con esto, no? Sabemos que las enfermedades del sistema respiratorio suelen aparecer, por ejemplo, algunas tienen predominio por el invierno, otros por la primavera, por ejemplo, en el caso de las alergias, no sé, sinusitis, pues pueden aparecer en primavera. Otras, por ejemplo, como la influenza, pues pueden aparecer más frecuentemente en el invierno. El punto número 5 son algunos factores que pueden desencadenar la enfermedad, por ejemplo, el ejercicio, estar o no en alguna área que pueda hablar de alguna sintomatología de alergia o algunas infecciones previas que haya tenido el paciente.
y que se pueden relacionar a lo que es el padecimiento respiratorio. Okay. Ahora, el punto número 6, se menciona los síntomas, pues, a lo que es a lo largo del día, y esto es importante porque pues puede llegar a tener una repercusión en la vida cotidiana del paciente, ¿no? Por ejemplo, en la noche, ¿no? Su calidad de vida pues se puede ver disminuida, así como que a nivel escolar también el paciente puede llegar a tener repercusiones en la escuela, así como por ejemplo el asma puede llegar a tener una disminución de la actividad física, y esto puede repercutir tanto físicamente como mentalmente, psicológicamente. ¿Qué más? A lo largo del día, pues también preguntarle a la madre, pues cuál es su postura a la hora de dormir, sobre todo para identificar si el paciente pues, puede llegar a tener apnea obstructiva del sueño. Y bueno, el punto número 7, describir tentativas previas diagnósticas y terapéuticas. Ok, aquí importante, como decía mi compañera Astrid, pues escribir cualquier tipo de tratamiento que el paciente haya utilizado, ya sea homeopatía, pues productos naturales, lo que la vecina o alguien le dijo, pues igual escribirlo, ¿no? Para tener un registro de lo que el paciente ya ha hecho, en el caso de que presente alguna otra hipersensibilidad o alguna reacción a este tratamiento terapéutico, pues extra que haya tenido, ¿no? Si está asociado a algunas manifestaciones extrapulmonares, por ejemplo, dermatitis atópica, que sabemos que es una enfermedad posatópica que también tiene relación con lo que es el asma, así por mencionar, ¿no? Existen otras, pero por un ejemplo. Ahora, en la parte inferior hay un cuadrito que, pues igual, ¿no? Es muy importante los antecedentes personales de este paciente en cuanto a enfermedades del sistema respiratorio, ¿no? Y así como también antecedentes heredofamiliares de enfermedades pues respiratorias, el sistema respiratorio en la familia. Se presenta, pues, por ejemplo, el asma, ¿no? Que puede llegar a ser hereditario, en este caso. Y bueno, comenzando la exploración física, es importante la inspección. Pues primero hay que observar al paciente, ¿no? Hay que hacer una inspección como general del paciente, ver el estado nutricional en el que se encuentra. La hidratación se puede observar, en este caso, por ejemplo, observando lo que es el tórax. ¿Qué más? Puede inspeccionar la estática de lo que es el tórax, el tipo de tórax, la forma del tórax, si existen asimetrías, ya sea, por ejemplo, si existe un esternón prominente, una excavación, como lo que es, si encontramos lo que es el pectum carinatum o el pectum excavatum o deprimido. A la inspección también podemos observar lo que es el patrón respiratorio. Si el paciente tiene un buen ritmo respiratorio, si presenta esfuerzo al momento de la respiración. ¿Qué más? Otros, pues podemos encontrar patrones respiratorios como lo que es la respiratoria Cheyne-Stokes, y ver si hay un esfuerzo respiratorio o si el paciente está haciendo, pues, si está teniendo una respiración ineficaz. Todo esto en la inspección, ¿no? En la palpación, aquí en el aparato respiratorio, pues es muy útil para localizar, por ejemplo, deformidades que no se puedan ver. Al momento de tocar podemos identificar si existe inflamación también, si existen algunos puntos dolorosos. Recordar siempre hacerlo pues simétrico y comparando con los dos hemitórax. En la palpación también podemos identificar si existen crepitaciones, así como que si existe enfisema a nivel subcutáneo. Y pues palpar también lo que son las costillas y las articulaciones costosternales para poder ver si no hay como
alguna inflamación a nivel de las costillas o articulaciones, ¿no? Y bueno, también tenemos la percusión. Aquí en la percusión pues podemos identificar la presencia de aire pues en los tejidos, y pues igual también podemos ver si existe la matidez en las condensaciones, por ejemplo, o en el caso de un derrame pleural, ¿no? E incluso como algunas tumoraciones o abscesos. Y por último, la auscultación. Aquí recordemos que como son pacientes pediátricos, de preferencia la auscultación pues debe realizarse directamente el estetoscopio sobre la piel, pero se menciona que si el paciente como no está cooperando, si no quiere, por decirlo así, de que se vaya a poner a llorar, pues ya podríamos hacerlo pues encima de la camiseta, aunque pues siempre, o de la camisa, de la playera, de lo que tenga el niño, pero de preferencia siempre hacerlo sobre la piel, ¿no? Escuchar todos los ruidos, los ciclos respiratorios, igual siempre compararlo con los dos hemitórax. También es muy recomendable auscultar cerca de lo que es la boca, la nariz, el cuello, para poder valorar otros ruidos, no sé, por ejemplo, la presencia del roncus, sibilancias, identificar si hay soplos, si hay ruidos, pues otros ruidos como los crepitantes, identificar, por ejemplo, algunos síndromes respiratorios, ¿no? Y bueno, ya por último de la condensación, en el aparato respiratorio, importante identificar o auscultar la voz, ¿no? Para, por ejemplo, la presencia de, si existe abolición de los sonidos, así como la broncofonía o la pectoriloquia, ¿no? La siguiente. Bueno, pasando al aparato. Antes de que entran a esa situación, miren, cuando ustedes estén en la historia clínica y hablen sobre interrogatorio de aparatos y sistemas, es de acuerdo al padecimiento actual. No se confundan con antecedentes heredofamiliares. ¿Tiene el padecimiento actual una situación respiratoria que se asocia a un aspecto del sistema nervioso central? Entonces ya son dos aparatos que van a estar ahí concomitantemente asociados. Si el paciente viene por la dolencia del dolor pectoral y que le produjo taquicardia y que se sintió con lipotimias, sensación de síncope. Entonces ya son dos situaciones que debo de conjuntar. Entonces, cuando yo haga mi interrogatorio por aparatos y sistemas, es de acuerdo al padecimiento, no es de acuerdo al antecedente. Aunque yo lo desarrollé, como lo dijeron, no, tengan mucho cuidado. ¿Sí? Si yo ya en el antecedente, en el padecimiento actual, yo ya hice mi interrogatorio, ¿verdad? Acuérdense, padecimiento actual es una anamnesis, es un interrogatorio de esa situación, y lo demás será precisamente cuando yo entre a interrogatorio de aparatos y sistemas, también es un interrogatorio. No es una exploración, para eso está exploración física. Entonces no se me confunde. Ahí, antecedentes heredofamiliares, ahí toco todo lo que ustedes están diciendo. Como antecedente, que puede estar muy asociado al problema actual, el asma por haber sido una hiperreacción bronquial recurrente. Bueno, pues sí, ya lo considero como antecedente. Pero en el interrogatorio por aparatos y sistemas, que es un interrogatorio sin exploración física, yo voy a incidir precisamente sobre el padecimiento actual, que esa sintomatología o signología se esté asociando con ese padecimiento, y o que sea concomitante, es decir, a lo mejor el paciente ya es un diabético, ya tiene datos de problemas de úlceras, ya tiene problemas de insuficiencia venosa, pero por lo que viene es por una neumonía.
algoritmos y sistemas, se encuentran datos de mal llenado, de cambio de coloración de la piel, con lesiones maculopapulares asociadas, de lo que estoy yo interrogándole, ¿y qué más tiene? ¿Qué otras cosas? Ah, bueno, pues es que en la piel de mis pies, mira, se me ponen fríos y todo. Ah, bueno, entonces ya es lo que tengo que considerar en ese sentido, ¿correcto? Entonces no me metan de antecedentes heredofamiliares asociados a interrogatorio por aparatos y sistemas, ya que este es exclusivo del padecimiento actual. Muy bien, adelante, por favorcito. Doctor, nada más, es que ya son las 9 y tenemos clase, no sé si lo dejamos aquí o quiere que dé este aparato cardiocirculatorio. No entiendo, no me mandaron bien su cronograma entonces de clases. Yo necesito saber si podemos continuar. Entonces les damos la cortada a las clases en el horario, en el tiempo, porque si están teniendo muy limitado su horario, nos acortamos entonces las clases a ese horario. Y lo que hayamos visto hasta ahí se queda, porque nuestro temario es muy amplio. Pero este tema me parece que era para 2 clases, ¿no? En el temario creo que viene. Sí, pero habíamos dicho que la primera clase por situaciones técnicas no se dio, entonces teníamos que darle velocidad a esto. Ah, ok. Sí, porque si la recorremos nomás nos va a quedar un colchoncito, creo, de una clase. Mi sugerencia es que lo platiquen como grupo y que me digan cómo lo vamos a hacer en este aspecto. O cortamos y tal cual como se quede, sus clases las hacemos solamente de 1:30, como está estipulado, ya no le avanzamos más, se dan clases extraordinarias para que nos pongamos de acuerdo en el horario, porque yo sí me he estado adaptando a esa situación. Cuando nosotros estamos en forma presencial, yo tenía mis clases martes y jueves, de 2 horas cada uno, y en caso de diferimiento por que requería más, dábamos otra clase más en viernes. Y ahora veo que no, que están tomando otra situación, entonces por eso yo hablé con el doctor Melo para ver qué estaba sucediendo, porque no tenemos un cronograma de actividades de los restos de los profesores. Entonces yo le voy a pedir a la jefa que me mande ese cronograma de actividades que están realizando, para ver los huecos que se tienen, poder continuar con las clases, si es que ustedes si lo desean. Si no, pues nos adoptamos a la 1:30 y cortamos la temática, y en vez de verlo en 2-3 horas, pues la vemos en 1 hora, lo que alcancemos. Sí, entonces necesito ese cronograma de actividades de sus profesores, de todos sus profesores al respecto, para tomar esa situación. Si ustedes tienen esa situación de adaptarse a estos horarios, con todo gusto cuenten conmigo. Pero si ustedes desean que seamos muy cuadrados en el tiempo, bueno, pues también cuenten conmigo y lo hacemos limitado. ¿Vale? Bueno, nos vemos el lunes o en el resto de la historia clínica. ¿Sale? Bye. Nos vemos. Sí, doctor, gracias. Buen fin, hasta luego.